Nuestra protagonista al ver a Coco tambalearse se acerca rápidamente. Antes de que Coco se desmayara, logró sostenerlo en brazos. Sintiéndose angustiada, intenta que Coco despierte, le ruega que se quede con ella. No encuentra explicación sobre quién demonios le pudo haber hecho eso a Coco. Siente el cuerpo de Coco demasiado frío, y eso le pareció muy similar a lo que ocurrió anteriormente con sus bebés. Antes de perder la compostura, intentó calmarse. Se dijo para sí misma que no puede simplemente ponerse a llorar, y que no puede perder a Coco, como pasó con sus niños. Con mucho cuidado coloca a Coco en su cama, y se mentaliza de que puede curarlo. Se concentra y usa sus poderes curativos en Coco. Afortunadamente, funcionan a la perfección. Expresa alivio porque Coco ya se encuentra estable. Y ahora el pequeño está plácidamente durmiendo. En ese momento, Coco empieza a cambiar su forma y se convierte en humano. Robaine se apresura y lo tapa con las sábanas. Luego, deja escapar un suspiro de alivio, porque casi ve de nuevo el maní de Coco. Trata de encontrar respuestas sobre quién le haría eso a Coco. Tiene dudas sobre si el pequeño está siendo perseguido por alguien. Pero no entiende los motivos por los cuales sería perseguido. Supone que tendrá que preguntarle cuando despierte. De repente se percata que tendrá que contarle al duque de Blois sobre Coco. No puede evitar preocuparse al respecto, porque está segura que al duque no le agradará que Coco haya regresado. Se pregunta si tal vez lo mejor sería no decirle nada. Pero llega a la conclusión de que no sería buena idea, porque eventualmente lo terminará descubriendo, así que lo mejor sería que ella se lo diga primero. Se decide que en ese momento irá hacia el duque, le dirá la verdad, y que además le pedirá que permita a Coco quedarse hasta que esté recuperado. Esa misma noche, se dirigió del edificio anexo al edificio principal. Pero al llegar, se dio con la sorpresa de que muchas personas estaban reunidas en la entrada principal. No comprendía los motivos de por qué estaban allí. Se asombró al ver que incluso estaba el duque de Blois en aquel lugar. En la puerta había un grupo de personas exigiendo al duque que, por favor, entregue al esclavo mitad bestia que está escondido en la mansión. Uno de esos hombres le dijo que está seguro de que el esclavo está en ese lugar, y que lo encontrará en un minuto si le permite entrar a buscarlo. Prometió irse inmediatamente luego de eso. Nuestra protagonista no sabe quiénes son esas personas. Pero al escuchar que están hablando de un esclavo mitad bestia, se pregunta si estarían buscando a Coco, recordando que antes llevaba grilletes. Sintiéndose intranquila, llega a la determinación de que no va a permitir que le arrebataran a Coco. Sintió la urgente necesidad de primero informar al duque que Coco se encontraba en su habitación, y de solicitarle que impidiera a esos hombres registrar la mansión. Llega rápido hacia el duque, y le comenta que hay algo que desea informarle e intenta contarle. Pero antes de que termine de hablar, el duque la interrumpe diciendo que ya lo sabe. Robaine le pregunta cómo es que lo sabe, a lo que Dimitri le responde porque el olor de ese tipo es horrible. El hombre que estaba pidiendo permiso para entrar, maliciosamente, le cuestiona al duque si no estará protegiendo a ese esclavo, solo porque tiene la misma condición que él. Asegura que no piensa que sea ese el caso, porque no cree que el duque esté dispuesto a perder todo por un simple esclavo. Además, agregó que no importaba que sea el duque, no podía tratarlos a ellos de esa forma. Nuestra protagonista, indignada, no comprende cómo ese tipo se atreve a hablarle de esa manera al duque. Supone que debe estar loco. El duque de Blois, furioso, le cuestionó qué fue lo que dijo hace un momento, y le pidió que lo repitiera. Los hombres se acobardan, uno de ellos le pide que no se enfade con ellos, explicando que están en ese lugar, en nombre del conde Bilbao. Mientras nuestra protagonista intenta recordar quién es el conde Bilbao, Dimitri les pregunta entonces qué es lo que quieren que él haga. El hombre le responde que, si no quiere hacer ese asunto más grande y que haya consecuencias graves, simplemente tiene que entregar al esclavo. El duque de Blois les pregunta que si registran la mansión y no lo encuentran, si estarían dispuestos a entregar sus vidas como compensación. Ante esa premisa, los hombres no saben cómo responder. En ese momento la doncella Tila, animada por la jefa de las doncellas, le informa al duque que vio entrar al esclavo en la habitación de su esposa. Nuestra protagonista, completamente impactada, no puede creer que esa doncella se atreviera a decir eso en ese momento. Al hombre que estaba hablando se le dibujó una sonrisa en su rostro, expresando que ya lo sabía. Le dice al duque que supone que tendrán que hablar con la duquesa para poder llegar a un acuerdo.
Le explica a la señora que los esclavos se consideran propiedad privada y tienen dueño, por lo que si desea tener uno, tendrá que pagar un precio por él. Robaine se siente abrumada por la situación, sabe que Coco no es un producto el cual pueda vender o comprar. Sin embargo, tiene la determinación de no permitir que se lleven a Coco de ese lugar herido, así que tendrá que hacer lo que ellos quieran. Sin embargo, de repente, el duque de Blois se pone delante de ella para protegerla. Les dice que primero interrumpieron en su mansión sin permiso, luego realizaron demandas irrazonables, cuestiona si ahora se atreven a acusar a su esposa de ladrona. Totalmente enfurecido, deja salir sus poderes, y les pregunta cómo se atreven a insultar a un Blois. Extiende su mano hacia el hombre que trató de ladrona a su esposa, el cual no entendía qué era esa aura oscura. Dimitri no dudó en abatirlo, dejando a los hombres que acompañaban al sujeto, completamente mortificados y asustados. Uno de esos hombres, con la voz temblorosa, expresa que el duque está invocando a demonios. Le dice a sus compañeros que deben huir del lugar, y los tres salen corriendo. Dimitri llama al mayordomo Hals, le ordena que los persiga y que se asegure de que no regresen. Hals acepta obedientemente. Nuestra protagonista quedó boquiabierta, y se preguntaba qué fue lo que acababa de suceder. El duque de Blois llama a su esposa, a lo que ella le pregunta qué pasa. El duque le pregunta si también encontraba a esos tipos muy molestos, y comenta que ella parece feliz que su esposo los haya expulsado. Nuestra protagonista, asombrada, no comprende por qué está diciendo eso. El duque de Blois les informa a los sirvientes, que ha confiado la autoridad del personal a su esposa, por eso ella podrá decidir lo que sucederá con los empleados. Les pide que entonces tengan cuidado con lo que dicen o hacen. Robaine, preocupada, le pregunta al duque qué pasará con Coco. El duque le responde que eso dependerá de su esposa, puesto que tiene la libertad de decidir sobre él. Nuestra protagonista se emociona, y con una sonrisa brillante le agradece al duque. Unos minutos después, Robaine está de regreso en su habitación. Mientras mira a Coco dormir, se pregunta cómo puede ser tan despreocupado, ya que ni siquiera se dio cuenta de lo que ocurrió en la mansión por su culpa. Supone que como Coco está durmiendo en su cama en su forma humana, sería bastante extraño dormir con él. No le queda otra que descansar en el sillón, y expresa que parece que Coco tiene algún complejo de superioridad. Lo encuentra gracioso porque todos los gatos son de esa manera, despreocupados y con complejo de superioridad. A la mañana siguiente, el duque de Blois se encontraba dando su paseo matutino en su forma de gato. Revisa todos los lugares de la mansión, quedando por último el edificio anexo. Sintiéndose orgulloso, concluye que todo está en orden ese día también. Reflexiona que después de todo no hay nada mejor como una caminata matutina para comprobar el territorio. Sintiéndose muy animado, se decide por echar un vistazo al último lugar que le queda por comprobar, el edificio anexo. Escucha la voz de su esposa llamando a Coco, lo que capta su atención. Sin embargo, al ver hacia la dirección de ella, su pelaje se eriza, porque no entiende qué es lo que están haciendo. Nuestra protagonista se encontraba jugando con Coco con un juguete que ella misma hizo. Emocionada, le decía a Coco que era muy lindo. El duque se indigna, porque le advirtió a ese tipo que no anduviera por su territorio. Se cuestiona cómo se atreve a estar jugando con su esposa. Pero al observar detenidamente a nuestra protagonista y al juguete, se pregunta qué es eso. Piensa que los movimientos de las manos de Robaine parecen mágicos, y hace que parezca como si ese pez estuviera vivo. Quedó completamente hipnotizado con el juguete. Sin poder controlar los impulsos de su instinto, se abalanza hacia el juguete. Con una excelente habilidad, caza al pescado, provocando el asombro en Robaine y en Coco. Robaine se alegra por ver a Blue, y le pregunta si a él también le gusta ese juguete. En ese instante, Dimitri toma conciencia de sus acciones. Internamente, se pregunta qué demonios ha hecho. Rápidamente suelta el juguete, e intenta hacer de cuenta que eso no pasó. Mientras el duque se esfuerza para actuar con naturalidad, nuestra protagonista les comenta que el juguete no se ha roto, por lo que podrán seguir jugando con él. Coco no pierde la oportunidad para burlarse del duque. Dimitri se molesta con ese bastardo. Intenta tranquilizarse, se mentaliza que tendrá paciencia con ese tipo, porque es una persona generosa. Coco le pide a Ángel que jueguen a cazar de nuevo. Nuestra protagonista le responde que está bien, y le pide que espere un momento. Se acerca a Blue, y le comenta que es muy bueno cazando,
eso lo hace genial. Le pregunta qué le parece si juegan juntos a cazar, le asegura que será divertido. El duque se sonroja, no puede creer que le haya dicho que él es genial. Coco, celoso, le pregunta a Ángel qué hay de él, y si no es también genial. Robaine le responde que por supuesto, Coco también es genial. Coco, emocionado, le pregunta si cuando se vuelva mucho más fuerte de lo que es ahora, podrá convertirse en el esposo de Ángel, en lugar del hermano mayor. El duque queda pasmado ante tal sugerencia. Se pregunta qué demonios está diciendo ese bastardo ahora. Está decidido a matar a ese loco, no lo soporta más. Debido a eso, decide atacar con un fuerte manotazo de gato, ocasionando que Coco llore de dolor. Con lágrimas en sus ojos, le pide ayuda a Ángel. Robaine trata de mediar entre ellos, les pide a los niños que se detengan, y que deben llevarse bien. Dimitri piensa que, a ese tipo, no quiere volver a verlo más. Más tarde, la doncella Asen le pregunta a Robaine si realmente está bien, aunque sabe que ella dijo que podría encargarse de todo ella misma. Nuestra protagonista le responde que ella está bien, y le cuenta que gracias a Coco, puede que resuelva ese problema más rápido de lo que pensó. Luego, Robaine le preguntó a Asen si podría mandar a llamar al mayordomo y a la jefa de las doncellas. Unos minutos después, el mayordomo y la jefa de las doncellas se acercaron a la habitación de Robaine, la cual les pidió que, por favor, entraran. Robaine les entrega unos documentos, y les explica que ella ha organizado el horario de trabajo de los empleados y el traslado del personal, y les pide que se aseguren de actuar en consecuencia a ese documento en el futuro. La jefa de las doncellas, Sofía, deja escapar un suspiro, y le comenta que la gestión de las sirvientas está bajo la jurisdicción de la jefa de las doncellas, y de los sirvientes está bajo el control del mayordomo Derek. Declara que la señora no puede gestionar al personal de forma tan descuidada y arbitraria. Además, agrega que si se produce un cambio tan significativo y repentino, podría causar mucho malestar. Nuestra protagonista en el fondo considera que no es para nada inusual que se produzcan cambios de personal cuando cambia la anfitriona de la casa. Pero lo que está pasando, en realidad, es que Sofía está ignorando su autoridad por completo. Se pone firme y le comenta a Sofía que ella manejará la mansión a su propia manera. Sofía trata de hacerla entrar en razón, pero nuestra protagonista le dice que es tal como Sofía lo acaba de decir, ella es la señora de esa mansión. Por lo tanto, si ella, siendo la superior en la mansión, quiere hacer un cambio de personal, le pregunta si no es el trabajo de la jefa de las doncellas, hacer lo que se le ordena y gestionar el malestar que eso conlleve. Le cuestiona si tal vez, Sofía no tiene la suficiente confianza para ser la jefa de las doncellas. Sofía, pese a su disgusto, le responde que está bien. Pero le asegura que la mansión estará en desorden por un tiempo, ya que la señora desea cambiar todo a su gusto. Robaine le comenta que lo esperaba de esa manera, así que le pide que no se preocupe por eso. Le pregunta a Derek si tiene algo que decir. Derek, respetuosamente, le responde que hará lo que la señora ordene, lo que ocasiona que Sofía se sorprenda. Nuestra protagonista, con una sonrisa, le pide que haga lo mejor que pueda. Más tarde, algunas de las doncellas no se tomaron bien el cambio de área de trabajo. Ponen en dudas por qué deben cambiar de área. Una doncella le pregunta a Sofía si tiene sentido hacer ese cambio repentinamente. Sofía aprovecha e incentiva más el descontento, les comenta que la señora Elbas nunca hizo algo como eso. Unos días más tarde, Robaine reflexiona que después de ordenar el traslado de personal a gran escala, tal como se dijo, la mansión ha estado hecha un caos. La ropa sucia a menudo no se lavaba a tiempo, y los horarios de comida se retrasaban. Incluso hubo una situación en la que los empleados estaban peleando entre ellos, mientras ella estaba mirando. Era como si estuvieran protestando. Robaine le comenta a Asen que no comprende por qué todos están muy descontentos, si a los que han sido trasladados se les ha pagado el doble. Asen le contesta que ella cree que todo el mundo está muy molesto, porque hay gente que lo está incitando. Le cuenta que incluso algunos dijeron que lo mejor era dejar de trabajar como grupo, asegurando que no había nada que la señora pudiera hacer al respecto. Le pregunta a Robaine qué planea hacer. Robaine se quedó pensando un poco, le cuestionó si además de Sofía y Tilda había otros agitadores. Asen le responde que sí, pero le asegura que también hay muchos que hacen su trabajo tranquilamente sin quedar atrapados en esa atmósfera. Robaine le comenta que se alegra de que no todos tomen esa actitud. Coco aparece por la ventana,
le avisa a Ángel que la gente está acudiendo en grupo a la habitación de ella en ese instante. Ante esa inesperada noticia, Asen y Robaine se alarman. Nuestra protagonista supone que parece que finalmente Sofía quiere llegar hasta el final. Le agradece a Coco por hacérselo saber. En ese momento, se escucha que tocan la puerta. Robaine le informa a Asen que ella misma saldrá a atenderlos. Al salir, les pregunta a los sirvientes reunidos qué diablos está pasando, y por qué todos acuden a su habitación de esa manera. Sofía, con una sonrisa maliciosa, le comenta a la señora que tienen algo que decirle. Robaine le pregunta qué sucede. Sofía le explica que después de que la señora ordenó los cambios en el personal, el trabajo se ha vuelto más difícil. Le pide que por favor se retracte de su decisión, para que todos puedan volver a la posición que tenían originalmente. Nuestra protagonista les pregunta por qué no están satisfechos, si se les están concediendo más prestaciones a quienes han sido reubicados. Sofía le comenta que la señora realmente no conoce la situación de cada uno de ellos. Le explica que eso no se puede solucionar simplemente aumentando los salarios. Robaine le responde que supone que tiene razón, y que entonces no hay nada que se pueda hacer al respecto. A los sirvientes se les dibuja una sonrisa, porque estaban convencidos de que las cosas ocurrirían de esa manera, ya que de todas formas, la señora no podría hacer nada sin ellos. Sin embargo, la sorpresa se apoderó de todos cuando Robaine, impasible, les informó que todos los presentes estaban despedidos. Alterados, le preguntan a Robaine qué quiere decir con eso. Nuestra protagonista les contesta que si aparecen ante ella de esa manera tan agresiva, y además aseguran que no pueden trabajar a pesar de que se les paga más, entonces lo mejor sería dejarlos ir a otro lugar mejor. Sofía le pregunta qué diablos está diciendo, y le dice que solo tenía que regresar a todos a su lugar de trabajo original. Robaine le responde que no tiene la intención de hacer algo como eso. Les pide que no se preocupen porque se les dará una indemnización justa por el despido. Los sirvientes se preguntan qué deben hacer ahora, porque en ningún lugar se paga tanto como en el ducado de Blois. Comentan que algunos solo fueron allí porque confiaron en Sofía. Sofía le dice a Robaine que sin ellos, esa mansión no podrá funcionar correctamente, alegando que ella ha estado dirigiendo ese sitio desde hace varios años, incluso antes de que el duque actual asumiera su posición. Robaine le agradece por su preocupación, pero le aclara que está segura que ella podrá ocuparse. Ignorando a Sofía, le pide a Asen si puede organizar una lista de solicitantes de empleo a partir de mañana, la doncella acepta. Sofía le grita que es injusto, le cuestiona por qué está intentando expulsarlos de esa manera. En un intento de socavar su autoridad, le cuestiona si acaso siquiera el duque sabe lo que ella está haciendo. Nuestra protagonista se impacta ante tal atrevimiento, no comprende por qué pregunta por el duque ahora, y tiene dudas sobre si la está intentando amenazar al nombrarlo. Sin embargo, se siente aliviada, porque gracias a Coco ha preparado algo en caso de que eso sucediera. Le comenta a Sofía que, ya que dice que es injusto, tiene algo que agregar. Le pide a Asen que le dé eso, y la doncella le pasa un cuaderno. Los sirvientes tienen curiosidad sobre qué es ese cuaderno. Nuestra protagonista se aclara la garganta para comenzar con su lectura. Empieza a citar: Hughes, malversó luces mágicas y obtuvo 1.000.000 de peniques en unas semanas. Rohan, malversó telas para confeccionar uniformes y se embolsó 800.000 peniques en una semana. Sanie, malversó alimentos y obtuvo 750.000 peniques en una semana. Artie, malversó artículos de limpieza y se embolsó 550.000 peniques en una semana. Les dice que es demasiado largo para leerlo todo, así que solo leerá la información sobre una persona más y se detendrá. Por último, por hacer la vista gorda ante la malversación de todos los presentes, obtuvo 3,5 millones de peniques a la semana, la jefa de las doncellas, Sofía. Le pregunta entonces a Sofía cuál es la injusticia de su despido. Con una sonrisa triunfante, exclama que quiere que Sofía se vaya de Blois, en ese mismo instante. Sofía se siente intimidada, pero asegura que la está acusando sin ninguna evidencia sólida. En ese momento llega el duque de Blois acompañado con caballeros. Tanto Robaine como Sofía se sorprendieron ante su llegada. El duque les comenta que se estaba preguntando qué estaba haciendo su esposa últimamente, ya que no había podido verla durante días, y resulta que estaba haciendo algo muy importante. Nuestra protagonista no comprende qué está pasando, ni por qué el duque llegó hasta allí repentinamente.
Sofía se arrodilla rápidamente ante el duque y le comenta que se trata de una injusticia. Alega que lleva demasiados años trabajando en Blois, y que solo se dedicó por completo al ducado, pero de repente la acusan de malversación de fondos sin tener pruebas. El duque de Blois le dice que eso es verdad, ya que recuerda que una vez ella le dijo que quería trabajar en Blois por el resto de su vida. Sofía le responde que eso es absolutamente cierto, por el hecho de que ha vivido en ese lugar desde que era una niña, por lo que considera a Blois su hogar y su familia. El duque le dice que entiende, pero le pregunta si tanto consideraba a Blois como su hogar, entonces, ¿por qué pensó que podría actuar como una rata? Sofía, asustada, no comprende de qué está hablando. El duque le explica que, para él, atrapar un ratoncito es muy trivial y aburrido, ya que si se le clavan las uñas, moriría enseguida. Entonces, si quiere divertirse cazando a una rata, tiene que esperar hasta que crezca lo suficiente. Al verse acorralada, Sofía le implora piedad al maestro, se justifica diciendo que fue un error. Nuestra protagonista está igual de sorprendida, no puede creer que el duque de Blois lo sabía todo, pero no entiende por qué no hizo nada. Supone que tal vez quería cazarla cuando ella estuviera acorralada. El duque de Blois le dice a Sofía Ersen que debe asumir la responsabilidad por todo lo que ha hecho hasta ahora, por lo tanto, será encarcelada en el calabozo, la misma cantidad de tiempo que ella ha trabajado en Blois. Les ordena a los caballeros que se la lleven, los cuales aceptan. Sofía le ruega al maestro que por favor la perdone, pero ella es ignorada y es arrastrada a la vista de los demás sirvientes. El duque de Blois les informa a los demás sirvientes que todos están despedidos. Les dice que en lo que respecta a la indemnización por despido, no se preocupen porque su esposa es muy generosa. Sin embargo, en cuanto a las personas cuyos nombres están escritos en el libro, no recibirán indemnización por despido, ni carta de recomendación. Los sirvientes le ruegan que, por favor, aunque sea solo le den una carta de recomendación. Pero el duque, impasible, le pide a Hals que se encargue, el cual acepta. Una vez quedaron solos, Robaine concluye que es cierto que el duque de Blois siempre ha sido una persona minuciosa, pero ha estado distraída en los últimos días que lo ha olvidado. El duque le habla a su esposa, y ella le pregunta qué sucede. Dimitri le pregunta si no cree que estaba siendo muy generosa con ellos. Le cuenta que pensó que su esposa lo manejaría de una manera más interesante. Nuestra protagonista le responde que eso es porque nunca había estado en una situación como esa, y no tiene experiencia despidiendo gente. Piensa que, en realidad, resulta que ella no disfruta de la cacería como lo hace el duque. El duque le comenta que tiene mucho que aprender, y le sugiere que, a partir de ahora, discuta esos asuntos con él de antemano. Robaine le responde que sí, pero le pregunta al duque por cierto qué anda haciendo en ese lugar. El duque incómodo le responde que solo estaba dando un paseo, a lo que Robaine le pregunta si el duque pasea con caballeros. El duque le responde que estaban entrenando, a lo que Robaine le pregunta si acaso no había dicho que solo estaba dando un paseo. El duque le grita que ella es su esposa y la duquesa, incluso si se trata de una relación contractual, debería al menos fingir ser amigable. Nuestra protagonista no entiende de qué está hablando. El duque le pregunta si acaso no piensa que los empleados la ignoran porque parecen distantes, por eso le pide que simplemente lo llame por su nombre. Le aclara que solo porque le permita usar su nombre, no significa que ella le agrade y se hayan vuelto cercanos. Nuestra protagonista con una sonrisa le agradece a Dimitri por su preocupación, y le pide que también la llame Robaine. El duque, avergonzado, le responde que sí a Robaine. Nuestra protagonista lo felicita, y en el fondo cree que tal vez la distancia entre ambos se ha acortado, aunque sea un poquito. Tiempo después. Nuestra protagonista se alegra, porque finalmente se deshizo de todos aquellos que trabajaban para la señora Elbas que estaban en la mansión. Así que pensó que podría relajarse un poco y vivir con tranquilidad. Sin embargo, no esperaba que hubiera muchos puestos vacantes. Por lo que los últimos días estuvo demasiado ocupada, contratando y organizando a los nuevos empleados. En ese momento, Coco le comenta a Ángel que ha sido muy difícil ver su rostro en los últimos días. Robaine le pregunta a Coco cuánto tiempo lleva en ese lugar. Coco, sintiéndose triste, le pide que mire eso, ni siquiera lo escuchó llegar. Nuestra protagonista le pide disculpas, le explica que de verdad ha estado muy ocupada en los últimos días. Coco, usando sus ojos manipuladores de gatos, le pregunta a Ángel si no puede jugar con él ese día, le dice que está muy aburrido porque juega solo. Robaine se emociona por lo lindo que es,
y deja de lado el trabajo. Pero algo la hace reaccionar, le dice a Coco que tiene que ser más respetuoso, le pide que la llame señora, no Ángel, a lo que Coco hace pucheros. Robaine le pide que, además, debe convertirse en humano, pero Coco le responde que no quiere. Robaine piensa que es un gato muy berrinchudo y no hace caso. De repente recuerda que tiene algo que hacer. Le pregunta a Coco si quiere salir un rato a jugar. Luego de eso, ambos salen a la ciudad y se dirigen a un callejón apartado. Coco, confundido, le cuestiona a Ángel por qué están en ese lugar, le pregunta si no le dan miedo los callejones. Nuestra protagonista le responde que ese día conseguirán el corazón del diablo. Coco le pregunta qué es eso, a lo que Robaine le responde que el corazón del diablo es una piedra que sale cuando golpea con fuerzas a un demonio. Le cuenta que se encuentra en las pesadillas controladas por las bestias ratas. Escuchó que a las bestias felinas les gustan mucho esas piedras, de hecho, lo escuchó de Dimitri. Coco, emocionado, le pregunta si de verdad, y expresa que quiere probarlo. Robaine le dice que ese día Coco tendrá que atrapar a muchos de ellos. Coco tiene dudas de que sea así, pero Robaine le asegura que él es asombroso, y podrá conseguirlo. Coco le pregunta si no lo venden en las tiendas, y si no puede simplemente comprarle uno. Nuestra protagonista le responde que no podría comprar algo así, porque las piedras que venden se dice que se producen abusando de los esclavos. Le comenta que tiene muchas ganas de verlo atrapar uno, le asegura que se verá genial. Coco animado le dice que entonces lo hará. Robaine con una sonrisa le pide que atrape muchos. Sin embargo, al cabo de unos minutos, Robaine siente que tenía demasiadas expectativas. Coco realmente es muy malo cazando, pero está muy entusiasmado. Aún así, no deja de ser adorable. Mientras Coco intenta encontrar a alguna presa, nuestra protagonista lo anima. En un rincón apartado, se encontraba Dimitri, enfurecido e indignado, porque cree que ese tipo no podrá atrapar ni un solo ratón en todo el día. Él solo causa mucho alboroto, provocando que todos huyan. No comprende por qué Robaine salió con un gato tan inútil, y ni siquiera le preguntó a él primero. Por otra parte, razona que parece que Robaine quiere bastante esa piedra. Supone que no tiene otra opción. Golpea con su pata a una bestia rata y lo sacude fuertemente para dejarlo mareado. Tira al pequeño cerca de Coco y de Robaine. Ambos se sorprenden porque por fin ven una bestia rata. Nuestra protagonista no comprende cómo una bestia tan pequeña roba la vitalidad de una persona a través de un sueño. De cualquier manera, tiene dudas sobre si Coco podrá atraparlo. Coco se abalanza torpemente hacia la bestia rata. Pero la bestia se asusta y sale corriendo rápidamente, haciendo que Coco se golpeara la cara y lo perdiera. Robaine no puede creer que Coco lo haya perdido, y que realmente sea malo cazando. Coco le dice que es una pena, pero no pudo atraparlo. Nuestra protagonista le responde que sí es una lástima, pero está segura que lo atrapará la próxima vez. De repente, escuchan el chillido de la bestia rata, y al ver de qué se trata, ambos se preguntan quién es ese. Un pequeño niño aparece, le comenta a nuestra protagonista que huele muy bien, y le pregunta si ese olor a hierba proviene de ella. Coco pregunta quién es ese. Nuestra protagonista se pregunta si es un niño, pero como sus ojos son como los de un gato, cree que tal vez se trata de un esclavo mitad bestia. El niño, todo harapiento, se les queda mirando fijamente, pero de repente se acerca rápido hacia ellos, haciéndoles creer que los estaba por atacar. El pequeño niño se queda olfateando a nuestra protagonista. Coco, alarmado y lloroso, le pregunta qué está haciendo. El niño le dice a Robaine que le canta su olor, y le ordena que sea su sirviente. Coco lo aleja, le pide que deje de decir tonterías y que se fuera de ese lugar. Le explica que están ocupados cazando. El pequeño niño, incrédulo, le pregunta si están cazando, a lo que Coco le responde que sí, porque quieren encontrar el corazón del diablo. El niño amenaza a la bestia rata diciéndole que si lo tiene, se lo dé rápido. La bestia rata eleva sus manos y de sus manos sale un humo rojo. En el aire, el pequeño agarra la piedra. Le comenta a nuestra protagonista que le dará esa piedra y a cambio ella se tiene que convertir en su sirviente. Robaine no puede creer que realmente pudo conseguir muy fácil el corazón del diablo, debido a lo mucho que le costó a Coco. Coco se desespera y mientras intenta alejar al niño, le ruega a Ángel que no acepte esa piedra.
el niño le dice a Coco que es un tipo muy molesto y le pide que lo deje en paz. Nuestra protagonista cree que es una situación muy extraña, pero por alguna razón parece que esos dos se llevan bien. Sin embargo, siente que ese niño está demasiado delgado, y supone que tal vez lleva mucho tiempo en las calles. Le pregunta al niño si por casualidad tiene algún tutor. El pequeño le responde que él es muy fuerte, así que no necesita algo como eso. Robaine le pregunta si entonces vives solo en aquel lugar. El niño se queda en silencio por un momento, y luego le cuenta que había un sirviente que originalmente lo seguía, pero fue tan tonto que se perdió. Nuestra protagonista se dio cuenta de que tal vez ese niño fue abandonado. El pequeño agrega que cree que su anterior sirviente es tan tonto, como para todavía no poder encontrarlo. Pero le asegura que ahora todo estará bien, porque ella será su sirviente. Coco le grita a Ángel que no acepte, porque ese niño no le agrada. Robaine, sintiéndose acorralada, cree que eso será un problema. Les pregunta, primero que nada, si no quieren ir a comer algo delicioso. Luego, en el restaurante. Los niños se maravillan ante la variedad de comida, nuestra protagonista le pide que lo disfruten. Al ver que lo comen con tanto entusiasmo, les comenta que es bueno que la comida sea del gusto de ambos. Internamente, se pregunta qué es lo que debería de hacer con ese niño. No se siente bien al dejar a un niño solo sin un adulto a su cargo, y además no cree que a Dimitri le guste que lo lleve a casa. Lo que no sabía Robaine es que Dimitri estaba observando todo, como ella se lamentaba por la situación muy triste, y como esos dos pequeños gatos se peleaban. El duque piensa que ese niño tiene mucho poder para la edad que tiene, además también le agrada como molesta al otro tipo. Cree que tal vez debería de hacerse cargo de él, ya que todavía es un bebé. Más tarde, nuestra protagonista, mientras carga a un enfurruñado Coco, es perseguida por el pequeño. Pensó que si le daba un poco de comida, se alejaría, pero no dejó de seguirla. Tiene dudas sobre lo que debería de hacer. Trata de concentrarse para encontrar una solución. Llega a la conclusión de que, después de todo, no puede abandonar un niño tan pequeño en ese lugar, por lo tanto, se lo llevará. Ya lo hizo una vez con Coco, entonces piensa que podrá convencer a Dimitri una vez más. De repente, el niño se alarma al escuchar un silbido. Nuestra protagonista no comprende a qué se debe su cambio de actitud repentino. Coco, asustado y temblando, le dice a Ángel que ellos vienen. Robaine le pregunta qué es lo que está diciendo. De repente, una jauría de perros corre en su dirección. Tanto Coco como el niño tiemblan de miedo, Robaine no se explica por qué los perros están rodeándolos de repente. El pequeño niño, debido al temor que sentía por los perros, se transformó en un gatito. Nuestra protagonista se pregunta dónde estarán los escoltas que la estaban siguiendo, pero se percata que los perros se interpusieron en su camino. No sabe qué debería de hacer porque su cuerpo no deja de temblar y siente mucho miedo. Sin embargo, está determinada a proteger a los niños. Es por eso que agarra al pequeño gatito y junto a Coco, los cubre con su propio cuerpo. De repente los perros empezaron a aullar, una magia en el lugar rodeó a Robaine. Nuestra protagonista nota que ya no puede escuchar a los perros, y al ver a su alrededor observa que todo es blanco. Se pregunta en qué sitio está. Alguien se acerca por la espalda y le comenta a Robaine que ha pasado un tiempo desde que se vieron. Robaine rápidamente se aleja y le pregunta quién es. El sujeto le cuestiona si acaso ya se ha olvidado de su voz. Nuestra protagonista razona que por el color dorado de su cabello, y por sus ojos morados, ese hombre debe ser el que era el amante de la anterior Robaine, Germán Jerez. Sintiendo preocupación, no comprende por qué demonios está en ese lugar el amante de Robaine. Afuera de ese lugar, llega el duque de Blois, y les pregunta a los escoltas qué está pasando. Los escoltas sorprendidos le preguntan cómo llegó tan rápido, le explican que la señorita está atrapada en una trampa mágica. Le piden disculpas, por no haber podido protegerla mejor. Dimitri se da cuenta de que esos perros, pertenecen al emperador. Lo que significa que el emperador aún no se ha dado por vencido con Robaine. Les avisa a los caballeros que primero irá a recoger a su esposa en ese instante. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.